Buenos días, bienvenidos al que sería el tutorial de librerías de Arduino, ¿vale? Solo voy a hacer un vídeo de esto porque realmente es comentarlo un poco por encima y poner un ejemplo. Entonces, el ejemplo que quiero poner es el control de un servomotor usando un potenciómetro, ¿vale? Que tenéis en la webcam, estáis viendo el invento, ¿vale? Que básicamente pues en una fuente de alimentación he colocado el típico servomotorcillo azul que suele venir en los kits de iniciación, ¿vale? He colocado un interruptor también para controlar su alimentación y un potenciómetro pues para controlar el ángulo, ¿vale? Como podéis observar, ¿vale? He hecho lo que señalé en el vídeo anterior. Sí que es verdad que el cable que va a controlar el ángulo del servomotor sí está conectado directamente a la placa de Arduino, pero los pines de alimentación los he conectado no los he conectado a Arduino como tal, sino que los he conectado a una fuente de alimentación, ¿vale? Básicamente pues por lo que os comenté de que los motores tiran de demasiada potencia y conectarlos directamente a vuestra placa de Arduino puede implicar que os lo carguéis, ¿vale? Bueno, pues en pantalla estáis viendo un código que sería, usando las propias funciones que nos trae Arduino, controlar un servomotor, ¿vale? El pin analógico 2 va a ser de donde vamos a leer el potenciómetro. El 6 es a donde vamos a conectar el pin de señal de nuestro servomotor, ¿vale? Los servomotores suelen venir con 3 pines, uno rojo, otro amarillo y otro que es como marroncillo o negro, ¿vale? Rojo y negro son los de alimentación, positivo y negativo, y el amarillo es en el que le vamos a indicar el ángulo, ¿vale? Entonces, iniciamos el puerto serie, ponemos el pin mode, ¿vale? Y aquí, bueno, voy a explicar un poco el tema del loop. ¿Qué ocurre cuando conecto un servo? Y donde digo servo digo un dispositivo en general Arduino y no quiero usar librerías. Pues que yo tengo que saber exactamente cómo funciona ese dispositivo, y sabiendo cómo funciona yo tengo que ser capaz de traducir eso a lenguaje de Arduino, ¿vale? Digamos, ¿cómo se le indica el ángulo a un servomotor? Pues es un poco parecido al PWM, ¿vale? Cada servomotor tiene un ciclo de funcionamiento, ¿vale? Que dura, pues, en este caso, entre 1000 microsegundos y 2000 microsegundos, creo que era algo así, entre 500 y 2500 estaba. Y dependiendo en ese intervalo de tiempo, dependiendo de el tiempo que estuviera a high el pin y a low, controlas el ángulo, ¿vale? Y es un poco lo que he hecho, ¿vale? Recibo el valor del potenciómetro, convierto el valor de 0 a 1023 a 0 a 180 y luego ese 0 a 180 lo paso o a 1000 microsegundos o a 2000 microsegundos. ¿Qué hago luego? Pues por puerto serie paso el ángulo en el que está el servomotor y luego hago eso precisamente. Primero mando un pulso high durante un tiempo y luego mando un low el resto del ciclo, ¿vale? Y así el servo se posiciona. Bueno, vamos a verlo.
Bueno, ha habido un poco de problemillas, perdón, pero bueno, no tengo lo que hace para que se vea como gira, ¿vale? Pero más o menos se le medio ha oído un poquito y ha girado, ¿vale? Y de hecho veis que si le corto la alimentación deja de girar. Si le cortas la alimentación no puede girar porque no le llega chicha. Suele ser un clásico, por ejemplo, los brazos robóticos, que suelen tener un botón para lo que se llama embragarlo, que es básicamente corta la alimentación a todos los servomotores, y de esa forma puedes colocar el robot con tus brazos, moviéndolo manualmente. Entonces, no tienes por qué conocer. La cuestión está en que a lo mejor no tienes por qué conocer cómo funciona un servomotor, o a lo mejor el aparato que quieres controlar es tan complejo de entender que o requiere tanto código que no merece la pena. Entonces, ¿cómo poder manejar un dispositivo parecido sin tener que conocer todo de él y cómo manejarlo en Arduino? Vamos, sin tener un alto conocimiento de Arduino. Pues aquí aparecen las librerías. Si nos vamos a este código, vemos que el código es bastante más sencillo. Vemos que, bueno, pues está el potenciómetro en el pin analógico 2 otra vez, el servo está, el pin de señal del servo en el digital 6, pero vemos ciertas diferencias. Vemos por lo pronto que al empezar pone include servo.h y luego pone servo myservo, punto y coma. Luego vemos una función que no habíamos visto nunca, que es la de myservo.writeAngulo. Bueno, voy explicando por partes. Lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Es básicamente el include. Lo que hace es buscar un archivo llamado servo.h en el que están estos códigos. La función servo, que lo que hace es crear un servo, ¿vale? Que el Arduino sepa que hay un objeto que se llama myservo, ¿vale? Y luego también crea una función que nos permite que nos permite darle el ángulo, la posición en la que se tiene que colocar el servomotor, ¿vale? Y eso nos ahorra, ya habéis visto que nos ahorra unas cuantas líneas de código y estrujarnos bastante el cerebro, ¿vale? Las librerías no son cosa única y exclusiva de Arduino, ¿vale? Prácticamente todos los lenguajes de programación tienen librerías y para diferentes cosas. Pues por ejemplo en MATLAB son sobre todo librerías para hacer cálculos numéricos. En C por ejemplo hay librerías para todo. Arduino en sí mismo es una librería de C. Hay librerías para todo, pues por ejemplo desde poder teclear e imprimir cosas en pantalla hasta hacer control de tiempo, por ejemplo. Y aquí ya os digo, al final Arduino es una librería de C++ en la que se han incluido pues todos los códigos y todo el manejo de lo que sería la placa. Y al fin y al cabo las librerías son una forma de simplificarnos el código, es una herramienta para simplificarnos un poco la vida. Y las comento un poco por encima, pues porque seáis conscientes de que estas librerías, de que estas cosas existen, de que son herramientas muy útiles y que muy pronto os vais a cruzar con ellas, porque a lo mejor, yo que sé, queréis meter una pantallita, queréis meter un teclado, o a lo mejor un sensor que tiene un procesador o un circuito integrado y requiere sí o sí de una librería. Y bueno, pues en Arduino las librerías suelen ser trozos de código que hacen fabricantes de ciertos dispositivos para que sea más cómodo manejarlos y no tengas que estrujarte la cabeza pensando cómo hacerlos. Y bueno, pues esto sería este tutorial básicamente. Yo os dejo en la descripción los dos códigos, comparáis y ya veréis, pues eso, con el keypad. Otro ejemplo sería el sensor de humedad y temperatura de HT11, creo que se llama.
buscadlo y veréis que hay quien los hace sin librería, hay quien los hace con librería. Y bueno, pues básicamente quería enseñaros eso, que al final es un archivo, include lo que sea, servo myservo, y tenéis las cosas que incluye la librería, ¿vale? Una última cosa muy importante, ¿vale? Para ver las librerías que tenéis instaladas, ¿vale? Os vais a programa, incluir librería, y por un lado, y aquí en esta lista os salen todas las librerías que tenéis instaladas, ¿vale? Si le dais a administrar bibliotecas, os sale una especie de os sale un desplegable con todas las librerías que existen en Arduino, o por lo menos las que él cree que existen. De hecho, podéis ir aquí, podéis filtrar aquí, ¿vale? Y luego también podéis añadirlas manualmente. Descargáis el archivo, os vais a incluir librería, añadir biblioteca.zip, y básicamente tenéis que buscar un archivo comprimido .zip en el que esté todos los archivos de la biblioteca, y ya Arduino automáticamente la incluye. Y ya si queréis curiosear y demás, normalmente las librerías suelen tener programas de ejemplo, ¿vale? Entonces si os vais a archivo, ejemplos, buscáis la librería que sea y veis que os salen veis que os salen como diferentes nombres. Bueno, pues esos son los programas que vienen incluidos. Son los programas que vienen incluidos en la librería, pues para que veáis cómo funcionan. Y nada más, esto sería el vídeo, ¿vale? El siguiente vídeo ya sería la siguiente parte sería la última parte de la serie, que sería comunicación por puerto serie. Ahí veríamos un poco pues cómo el puerto serial de Arduino más en detalle. Y ya por último pues os enseñaría la comunicación, por ejemplo, con Bluetooth, que utiliza puerto serie.